Capítulo 10. Choque de henos. Te mueves un poco en la cama y sientes un rayo de sol golpear tus párpados. Sonríes, demasiado contenta como para siquiera abrir tus ojos porque, a pesar de todo, este fue probablemente el mejor sueño que has tenido en tu vida. Estás algo aliviada cuando no sientes el cuerpo de Rebeca presionando contra el tuyo y crees que quizás es porque ella ya se levantó o simplemente porque rodó lejos de ti. No te importa. Estás demasiado relajada y solo quieres volver a dormir. Sientes a Rebeca moverse a tu lado y acercarse hasta quedar junto a tu oído. Tu estómago da una vuelta cuando de pronto ella decide lamer el contorno de tu oreja. Rebeca, no podemos. Tu voz sale irregular, tus puños apretando las sábanas. ¿No podemos qué? La escuchas decir, pero su voz está mucho más lejos. Tus ojos se abren al instante y miras hacia tu derecha. Bombón está recostado en la cama junto a ti. Su cabeza está girada hacia un lado y te mira con extrañeza. Tu estómago da otra vuelta cuando Rebeca ríe. Ella está parada junto a la puerta. Tú gruñes y cierras los ojos, sintiendo tus mejillas teñirse de vergüenza. Un perro lamió tu oreja y tú casi te excitas. Escondes tu rostro en tus manos y escuchas a Rebeca acercarse hasta que puedes sentir su peso junto a ti en la cama. Ella sigue riendo despacio y tú no tienes la cara para mirarla en este momento. Siempre te deja como una tonta cuando estás a su alrededor. Frin, ella habla con un tono medio divertido y hace que tu corazón aletee. Vamos, no es tan malo. Mírame. Sin muchas ganas dejas caer las manos y la miras. Tu mirada aún está algo borrosa por el sueño, pero puedes ver que te está sonriendo. Notas que está usando sus overoles y botas y te preguntas cuánto tiempo ha estado despierta y qué ha estado haciendo. Para ser honesta, estoy algo ofendida. No hay forma de que yo sea tan torpe con mi lengua. Rebeca te sonríe. Y ese no es exactamente el primer lugar donde te lamería tampoco. Tú dejas escapar el aire que no sabías que estabas guardando y le sonríes nerviosamente. Tu estómago está haciendo piruetas entre tus piernas, haciendo Dios sabe qué. Ella solo está sentada junto a ti y solamente las sábanas separan sus cuerpos, pero tú sientes ya que está demasiado cerca y no puedes concentrarte. Dijiste que nunca iniciarías nada entre nosotras, así que debí haberlo sabido, dices y das un extraño intento de risa. Te sientes vulnerable acostada y con ella mirándote, así que lentamente comienzas a levantarte con tus manos fuertemente apretadas al inicio de la sábana. Das una palmadita a la cabeza de Bombón solamente para tener algo que hacer con tus manos. Ya descubrí que era el goteo, dice como sintiendo tu incomodidad. ¿Mm? Sí, era el baño que estaba encima. La bañera estaba bloqueada y el agua estaba derramándose y acumulándose en el suelo. Básicamente había un charco y empapó el techo. Un poco. Pero ya debería estar bien. Ok, asientes, sintiéndote extrañamente decepcionada por algún motivo. Gracias, Rebeca. No hay problema. La señora Unsar hizo sopa. Deberías bajar y acompañarnos, dice, mientras se levanta y camina hacia la puerta, dándote una última sonrisa antes de desaparecer. Tú suspiras con alivio. Dios, ¿por qué viniste hasta aquí? Ella va a matarte.
Te levantas y cepillas tu pelo, lavas tu cara y te cambias en cortos short y una blusa blanca. Poco después bajas a la cocina y allí encuentras a la señora Unsaro, Pum y a Rebeca, todos sentados alrededor de la mesa, tomando sopa y conversando. Buenos días, Fring. Te dejé un plato junto a la cocina. La señora Unsar te sonríe. Gracias, susurras. Tus ojos rápidamente chocan con los de Rebeca, pero enseguida los desvías. Es aún muy raro tenerla aquí. Puedes sentir sus ojos constantemente en ti mientras levantas tu plato de sopa y te sientas junto a Pooh, enfrente de Rebeca y la señora Unsar. Justo estábamos hablando de tu boda, dice la señora animadamente. ¿Eso hacían? Balbuceas nerviosamente y miras a Rebeca, pero ella en silencio desvía su mirada. Estaba diciendo que Rebeca debería ser tu dama de honor. ¿No sería genial? Ella ya casi prácticamente es de la familia. Sientes la sangre huir de tu rostro y vuelves a mirar a Rebeca. Ella solo te sonríe con tristeza, viéndose algo avergonzada. Oh, no lo sé. Nan ya es mi dama de honor. Puedes tener más de una, niña tonta. La señora Unsar ríe. A Rebeca le encantaría, ¿no es cierto? Rebeca aclara su garganta y asiente débilmente. Eso sería genial, dice calladamente. Dios santo, y todos los santos en el cielo. No puedes creer que esto esté pasando. Ojalá la tierra te tragase. Todos sabemos que Fring no va a seguir con esto de la boda, dice Pooh con una sonrisa, dándote un codazo. Sientes otra descarga de pánico recorrerte y vuelves a balbucear. ¿De qué estás hablando? Intentas reírte, pero sale nerviosa. Todos sabemos la verdad. Preferirías esto, dice señalándose a sí mismo. Tú suspiras aliviada y giras los ojos. Rediriges tu mirada a Rebeca, quien toma otra cucharada de sopa a sus labios, no sin antes dejar atrás una pequeña sonrisa. Tu corazón da vuelta y le da una sonrisa sabiendo bien que podría verlo desde la esquina de sus ojos. Después de que han comido, Pooh necesita ir a ver algo en el tractor y Rebeca dice que debe hacer cosas. Aunque ella sale por la puerta del frente, te da la sensación de que te está evitando, así que sales y la alcanzas en el pórtico. ¡Hey! ¡Becky! ¿Sí? Voltea como si hubiera estado esperando que la siguieras. Estaría bien si... Aunque estaría bien si no quieres, pero estaría bien si... ¿Voy contigo hoy? No quiero pasar mi día junto a Pooh y prometo no molestarte ni nada. Supongo que solo te miraré trabajar o algo. Dios santo, cada vez que piensas que es imposible que estés más nerviosa, compruebas que te equivocas. Ella sonríe un poco y se voltea para comenzar a alejarse de ti. Frunces el ceño. Pues vamos entonces, preciosa. Te llama por sobre el hombro. Te enderezas animada e intentas no ir saltando alegremente tras ella. El día pasa bastante lento. Miras a Rebeca alimentar los animales y tú te sorprendes al ver cómo ella sabe incluso esquilar ovejas. Tú solo la miras y hablas de cosas poco importantes, pero notas que responde poco, casi como si no quisiera hablar. Pero eso está bien, porque te contentas con simplemente mirarla. Poco después, ambas van hacia el granero con provisiones de heno. Rebeca mueve grandes cuadrados desde el camión hasta el edificio, mientras tú la miras y te muerdes los labios al ver que suda un poco. Tú te distraes fácilmente con su rostro,
sus brazos y su todo. Otra vez puedes ver nuevamente sus pechos. ¿Por qué no usa un brasier como la gente normal? ¿Necesitas ayuda?, preguntas, decidiendo que mirarla es contraproductivo. Claro. Ambas empiezan a mover el heno sobre sus espaldas y te sorprendes por los pesados que son. Les toma casi media hora moverlos todos y tú estás sudando como loca, aunque Rebeca no está sudando ni la mitad. ¿Por qué tú no estás sudando como yo?, ríes nerviosamente, mientras la ves recostarse en una pila de heno desordenada en la parte de atrás del camión. Tú caminas y subes con cuidado, recostándote a su lado. De nuevo, te sorprende descubrir lo cómodo que es. Rebeca se mueve un poco y su codo acaricia tu brazo, haciéndote contener el aire al contacto. Lo siento, murmura, volviéndose a alejar. No es nada, dices, sintiéndote algo triste porque se aleja. No estoy sudando tanto porque no tengo nada debajo de esto, dice, y puedes sentir en su voz la más pequeña de las sonrisas maliciosas. ¿Nada?, balbuceas. Nada. Sonríe y se saca las botas. Bueno, salvo que cuenten mis calcetines. Genial. Ahora vas a tener grandes problemas para no mirar a todo el área de su entrepierna en general. Mira, lamento lo que dijo hoy la señora Unsar. Ella tiende a emocionarse con esta clase de cosas. No tienes por qué ser mi dama de honor. Sería raro, dice honestamente. Especialmente en el si alguien se opone, hable o calle para siempre. Tú te levantas y la miras con el ceño suavemente fruncido. Ella tiene una sonrisa orgullosa en la cara. ¿Por qué? ¿Qué harías? Ella cierra los ojos como si estuviera a punto de dormirse y simplemente encoge los hombros. No sé. Tú muerdes el interior de tu mejilla y vuelves a recostarte. Este es un muy buen lugar para broncearse. Sí. Dado que ahora somos amigas, deberías darme tu número de teléfono, dices nerviosamente, sacando tu celular de bolsillo. La escuchas reír un poco y pronto te quita el celular de las manos. Tú miras por el rabillo del ojo mientras escribe su número y te lo devuelve. Ambas toman solo un rato en silencio. Rebeca, la llamas con cuidado. ¿Sí? Dime algo acerca de ti. Cualquier cosa. Como, ¿cómo conseguiste a Bombón? ¿Lo compraste? Pareces ser muy inteligente y tierno. La escuchas toser y giras tu rostro hacia un lado y notas que está mirándose las uñas. Él me encontró, dice calladamente, y enseguida notas el cambio en su humor. ¿Él te encontró? Sí. Suspira y la escuchas removerse un poco. Mis padres murieron cuando era joven, así que crecí en un orfanato casi toda mi adolescencia. Inmediatamente te sientas y la miras. ¿Se está abriendo a ti? Tu cabeza y corazón comienzan a girar porque eso esperas. Asientes un poco para que continúe mientras la miras, aunque ella esté mirando el cielo.
Bueno, suspira. En ese entonces, en verdad, era una niña enfadada con el mundo. Apenas me gradué de la secundaria y no tenía muchos amigos. Mis padres se habían ido y no tenía dinero o idea de qué quería hacer con mi vida. Cuando llegué a los 18 tuve que dejar el orfanato y ellos me dieron suficiente dinero para comprar un horrible apartamento por un tiempo. Así que eso hice, pero aún no tenía trabajo e iba a perderlo eventualmente de cualquier modo. Cuando cumplí 18 recibí una carta diciéndome que era legalmente heredera del dinero que mis padres habían dejado. Leí esa carta, la releí por lo menos una hora. Yo no lo podía creer. ¿Cuánto? Quiero decir, ¿era mucho? Preguntas, tu garganta completamente seca por todo lo que está saliendo de su boca. Suficiente para comprar este lugar. Ella deja de observar el cielo por un segundo y te sonríe. Pero en ese momento no me parecía algo bueno. Me sentía culpable y de pronto viene todo este dinero. Sentía como si estuvieran felicitándome por la muerte de mis padres, sin mencionar que no sabía qué hacer con él. Ni siquiera sabía cómo comprar cosas. Nunca supe cómo comprar otras cosas o tener un trabajo. Unas horas después, casi quemó la carta, aunque decidí dejarla junto a mi nota de suicidio. ¿Tu nota de suicidio? Pregunta sorprendida. Tu corazón se hunde y automáticamente apoyas una mano en su rodilla, sintiendo tu palma cosquillar un poco. Ella eventualmente se sienta, te mira y luego a tu mano. Traga y asiente. Sí, mi nota de suicidio. Fui al baño y encontré todas las píldoras que pude encontrar. Me senté en el suelo y justo cuando las estaba destapando, escuché un rasqueteo. ¿Qué era? Preguntas alentándola a seguir y encontrándote a ti misma inclinándote hacia ella. Crees que además le diste un suave apretón a su pierna, pero no estás segura. Al principio no sabía, dice suavemente. No estaba en un buen estado mental, pero por alguna razón me molestaba mucho y necesitaba descubrir qué era ese ruido. Así que me levanté y lo busqué. Eventualmente abrí la puerta de enfrente y allí estaba. Bombón, arañando la puerta. Estaba lloviendo, así que estaba empapado y era apenas un cachorrito que corrió entre mis piernas y fue directo hacia el baño para recostarse en el piso en donde yo había estado sentada. Es como si supiera lo que estuve a punto de hacer y ahora estuviera él allí, mirándome con tristeza. Rebeca sonríe con cariño. Él era el perro más magnífico que hubiera visto, y cuando estaba en mis horas más oscuras vino y me distrajo. Me dio una nueva razón para vivir, incluso aunque fuera solo un poquito más. Tú la miras y crees que vas a llorar. Quieres abrazarla, pero te refrenas.
Lo más extraño de la historia es que nadie sabe de dónde vino. ¿Qué quieres decir?, preguntas con interés. Las semanas siguientes busqué las agencias de animales locales y pregunté si alguien lo había perdido. Pregunté en mi edificio. No tenía identidad o collar. Nadie lo conocía o sabía de dónde vino. Nadie en millas había reportado un perro perdido. Él era literalmente nada, sin ningún lugar a donde ir o nada que decir como yo. Rebeca sonríe tristemente. Ella ríe un poco. Es la primera vez que la ves nerviosa. ¿Qué?, preguntas. Vas a creer que soy estúpida, pero de todas las cosas que pienso de ti, Rebeca, esa no es una de ellas, dices firmemente, sintiendo tu corazón hincharse. Sus ojos brillan cuando te sonríe y entonces mira hacia abajo, sus mejillas algo enrojecidas. Bueno, comienza con lentitud. Dijeron que después de una cierta cantidad de tiempo, legalmente él era mío, si nadie lo reclamaba. Suena tonto, pero en ese momento pensé que quizás, solo quizás, mis padres me lo habían enviado para detenerme de quitarme la vida y cuidarme. Eso ha hecho, y es lo que hace desde entonces. Así que lo nombré Bombón, como el apodo de mi padre. Tú la miras, sus ojos brillan un poco y sientes cómo tu garganta se cierra. En serio no puedes llorar, pero quieres hacerlo y no sabes por qué. Simplemente no sé qué decirte. Así es como conseguí a Bombón. Rebeca se fuerza a dar una sonrisa. Quieres decirle que puede llorar enfrente tuyo si quiere, que no tiene que pretender contigo nada. Él simplemente me encontró. Ya veo, repites, aún sorprendida. ¿Cuentas esta historia seguido? Eres la primera. Mierda. Sonríes tímidamente. Me siento muy honrada, dices honestamente. Ambas se sientan en silencio por un rato. Acomoda el heno antes de volver a acostarse y cerrar sus ojos. ¿Te importa, Frin, si simplemente duermo un rato? Para nada, dices mirándola y sonriendo, tu corazón derritiéndose. Creo que te acompaño, dices, mientras te vuelves a acostar y cierras los ojos al potente rayo de sol. Vas cayendo lentamente dormida y sueñas con simplemente abrazar a Rebeca. No tienes que ser una experta para saber por qué puede ser eso.